de Dios. Amén, hermana Denis, Dios le bendiga y saluda a todos los hermanos que están transmitiendo y que están oyendo este programa. Amén, guardianes del aceite, todos los panelistas, Dios les bendiga. Bueno, en esta mañana quiero ir a la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En cuanto al versículo 7, el comentarista trinitario Matthews Henry, él dice que el versículo 7 no existe en el original, que fue incluido allí en el Textus Receptus de Erasmo, y pues es conocido como la coma juanina. No, alguien quiso meter allí este versículo en el año 1200, 1500 para como mostrar que habían tres, pero pues hoy en día tenemos el registro y muchas personas saben que este texto no está en el original. Pero el versículo 8 sí, y quiero resaltar sobre estos elementos que nos habla allí de salvación, y estos tres son los que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pues como todos sabemos los pasos de salvación, que es el arrepentimiento, el Señor Jesús predicó el arrepentimiento, Juan predicó el arrepentimiento, los apóstoles predicaron el arrepentimiento, y el arrepentimiento es algo poderoso que nosotros tenemos, que libera a las personas, así tengan pactos satánicos, así la persona esté encadenada, esté endemoniada, esté pasando por lo que esté pasando. Cuando una persona va y se arrodilla o de pie, levanta sus manos, levanta su voz y reconoce que está en un error, que ha vivido mal, que su camino, el camino que ha llevado, está mal, y le dice: Señor, ya no quiero vivir esta vida, yo quiero otro rumbo y es conforme a tu voluntad. Yo confieso que he pecado, que he vivido mal. Dios en ese momento empieza a liberarlo, a limpiarlo, a orar de una manera muy especial, lo libera de pacto, lo libera de cadenas, lo libera de todo lo que haya, en lo que se haya metido, en lo que el enemigo lo haya atado. El arrepentimiento es algo muy poderoso para el ser humano. El arrepentimiento sana. Eh, el bautismo en el nombre de Jesucristo, sabemos que es para perdón de pecados, dice Hechos 2:38. En Hechos capítulo 19, perdón, Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías le dice al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados, para lavar nuestros pecados, para ser cubiertos por Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso hace el bautismo en el nombre de Jesús, porque Santiago dice en el 2:7 que ha sido invocado el buen nombre en nosotros. Es ese nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y habla del Espíritu Santo, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos una lucha eh, contra la apostasía y los predicadores que no quieren tener el Espíritu Santo en sus iglesias, no quieren ver el movimiento en sus iglesias. Pero en Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro predica arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo, aquí Juan, hablando de los tres elementos de la salvación, dice que tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, con E mayúscula, que está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es importante, vital, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Pero dice Santiago, un cuerpo sin el Espíritu es un cuerpo muerto. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Somos carne, somos seres humanos, somos pecadores y lo que nos da vida es el Espíritu de Dios, lo que convence al hombre de pecado. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si alguien quiere entrar a la iglesia, al gobierno de la iglesia, le toca recibir el Espíritu de Dios de una u otra manera, porque es poder entrar a la vida nueva, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y me dice aquí Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Dice, de modo que no servimos bajo el, perdón, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando está hablando de un régimen, está hablando de un gobierno totalitario, un gobierno que lo maneja todo. No permite extranjeros, no permite personas distintas a ellos que manejen todo, ellos alimentan, ellos hacen todo. Ese es un modelo pues humano, pero el modelo de Dios, el régimen del Espíritu. Aquí dice en Romanos capítulo 7, versículo 6, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, cuando está hablando de un régimen, está hablando del gobierno, como antes dije, pero totalitario del Espíritu Santo. Si alguien quiere el reino de Dios en su vida, necesita el Espíritu de Dios, necesita estar bajo ese gobierno del Espíritu Santo. El Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, Él manifiesta en nosotros esos dones, discernimiento de espíritu, esos dones de hacer milagros, los dones de interpretación de lenguas y todos los dones que la palabra de Dios habla. El fruto del Espíritu también nos habla. Y la iglesia necesita esa vida que es el Espíritu de Dios. Es una de las cosas que habla allí Juan y dice que dan testimonio y uno de ellos es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra de una manera muy especial. Es el único que puede liberar a una persona de esquizofrenia, puede sanarlo, porque Él es el que gobierna en este mundo. Porque sabemos todos que el Señor Jesucristo, en su manifestación humana, tenía un propósito. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Si habla de hijos, o sea que está tratando del Padre. Dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Venía en su manifestación como hijo, como humano, como cordero de Dios a un sacrificio. Pero él mismo dice en San Juan capítulo 16 que era necesario que él se fuera para que el Consolador viniera, para que empezara el gobierno, el régimen del Espíritu en este tiempo, el gobierno de Dios en la iglesia, el reino de Dios en nuestras vidas, en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que gobierna, el que nos sana, el que nos libera, el que nos convence de pecado, el que nos guía, el que usa la palabra como espada, dice Efesios capítulo 6, versículo 17, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando alguien le da sonido a la palabra de Dios, cuando alguien confiesa un texto, está usando la espada del Espíritu en ese momento, en una batalla espiritual, en una lucha contra la economía, digamos, ruina, contra espíritus, contra cualquier situación, está levantando la espada de Dios y la está usando. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero recuerde que es la espada del Espíritu, que es el mismo Dios. Todos sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero en este tiempo se está manifestando y hay una evidencia de que un creyente lo reciba y es hablar en nuevas lenguas. Hay una evidencia
y es que la persona tenga fruto del Espíritu. Hay una evidencia y es que los dones se manifiesten en una iglesia. Necesitamos que los dones se manifiesten en nuestra iglesia. Si no están los dones despiertos en la congregación que estamos, hay un bombillito rojo que está diciendo algo está pasando en la congregación, en ese cuerpo de Cristo que está en ese barrio, que está en esa ciudad, que está en tal lugar. Necesita las manifestaciones del Espíritu allí en ese lugar. Entonces el Espíritu Santo es el principal, el que debe ir adelante, es la luz de la iglesia, es todo para nosotros, es el gobierno de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios. El agua, pues sabemos, en San Juan capítulo 3, versículo 5, dijo el Señor, desierto, primer testigo, dice desierto, coloca dos veces que desierto, dos testigos. El Señor asegura dos veces que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo es vital, es importante, no debemos dejar de predicar el bautismo, creo que en eso no tenemos problema. No lo vamos a tener porque el bautismo en el nombre de Jesús es para lavar nuestros pecados, para dejarnos como si nunca hubiésemos pecado. Pero quiero llegar a la sangre. La sangre. Eh, la sangre tiene muchas maneras de que nosotros la hagamos efectiva en nuestra vida y una de ellas es el bautismo. El bautismo nos lava, es invocado el nombre, automáticamente la sangre de Cristo sobre nosotros. Y dice el Señor, seré propicio sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. El Señor se compromete a borrar todos nuestros pecados. Pero la sangre, cuando usted y yo estamos en oración, nos abre camino, nos lleva al lugar santísimo. Nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 18 y 19. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos este elemento y lo podemos hacer efectivo. Uno de ellos es yendo a las aguas para el bautismo en el nombre de Jesús y otro es en nuestras oraciones. Cuando estemos orando, nosotros nos presentamos delante de Dios, como dice Romanos, nos presentamos delante de Dios. Y Hebreos dice que si nosotros, dice allí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando el cristiano empieza a darle gracias a Dios y a decirle, Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, por tu muerte, Señor, por tu cuerpo que fue lacerado, que fue, Señor, torturado, que fue molido por nosotros, por tu sangre, que dice la Biblia que esa sangre nos redime del poder del maligno. El Señor nos redimió del poder del maligno. Esa sangre nos redime de toda situación, de todo lo que el enemigo quiera reclamar y decir, usted es mío, es que porque usted pecó por esto, el recordar el sacrificio de Cristo, el invocar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, el declarar la sangre en la oración, el darle gracias a Dios por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nos abre camino, nos abre camino. Y dice hacia el lugar santísimo, nos da libertad para entrar al lugar santísimo, en el cual un hombre una vez al año podía entrar, y solo en el tiempo de la ley para acá, solo un hombre podía entrar una vez al año al lugar santísimo, pero los cristianos de hoy en día, por el sacrificio, los cristianos de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, podemos entrar al lugar santísimo invocando esa sangre, recordando el sacrificio de Cristo. Entramos a la presencia de Dios y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 20, en Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió
nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El sacrificio del Señor Jesucristo nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Eso es una de las cosas que debemos hacer en la oración. Y desde un principio, desde la salida del pueblo de Israel, cuando colocaron la sangre en los dinteles de la puerta, allí, y que vemos que la muerte, que esta peste que iba a llegar allí a Egipto, no entró a las casas de Israel que tenían los dinteles pintados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús la podemos invocar también, declarar, orar en nuestra casa, decir, Señor, cubro mi casa con la sangre de Cristo, porque eso es dedicar nuestra casa, dedicar nuestra familia, nuestros hijos. Una manera que se usa también es usando el aceite, y no es una invención de una iglesia por allá diferente a la nuestra, que cree diferente, no, es bíblico. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, que ungir la persona con aceite, el Señor lo salva, o sea, cubre multitud de áreas, lo salva de la enfermedad, lo salva de, digámoslo así, lo salvó de un problema, de la ruina, de cualquier circunstancia. Salvar significa colocarlo en un lugar seguro. Cuando usted y yo vamos a orar por alguien, no sabemos qué le acontece, por qué tiene la enfermedad o qué otras cosas están sucediendo en su vida. Y el ungir la persona con aceite lo salva. No dice sanar solamente, dice lo salva. Cuando una persona es ungida con aceite, le está invocando el nombre de Jesús, porque eso se pide Santiago allí. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él en el nombre del Señor, ungiéndole con aceite. Cuando usted y yo le estamos invocando el nombre de Jesús allí en aceite, estamos invocando la sangre de Cristo. Ese efecto trae el nombre trae salvación y trae muchos beneficios al invocarlo en una persona, pero el tocarlo con aceite, dice, lo salva, lo levanta, o sea, lo sana, lo levanta y le perdona pecados. Eso hace la oración. Y cuando una persona es ungida, tiene todos estos beneficios. Y me gusta porque fue ungida, digamos, las casas con la sangre de Jesucristo en Éxodo capítulo 12. El tabernáculo fue dedicado en Éxodo capítulo 40, fue ungido allí. David fue ungido, y dice que ungidos como dedicados, separados, porque allí estaba el Espíritu de Dios en David, no se apartó más de él después de que fue ungido. El tabernáculo fue ungido y el Señor lo declaró santo. Y aquí en Santiago dice que la persona que está enferma llame y lo ungen con aceite en el nombre del Señor. Esa persona es salva, es levantada y también es perdonado sus pecados. Son elementos que Dios nos ha dado, como el agua para el bautismo, la sangre para ser redimidos, para que el enemigo no tenga ningún derecho sobre nosotros, ni sobre nuestra casa, ni sobre nuestros hijos, sobre ninguna de nuestras cosas. Hay algo que yo hago con mis hijos, y no sé, de pronto algunos no están de acuerdo, pero yo oro por mis hijos en la noche, y en muchos momentos, casi siempre, muchos de ellos los unjo con aceite. Les invoco el nombre de Jesús. Declaro sobre ellos la bendición. El Señor Jesús lo bendiga y lo guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre ellos. Pongan ellos paz. Coloco su nombre, por ejemplo, Brian, y tenga de ellos misericordia. Entonces declaro el nombre de Jesucristo sobre ellos y los unjo con aceite. Conozco desde hace mucho tiempo a un pastor antiguo, desde los años 50, está predicando el hermano. Y el hermano siempre en las mañanas
Él iba a orar desde las 4 de la mañana, y a las 5 de la mañana, cuando iba a despertar a sus hijos para el colegio, iba y con sus manos con aceite los ungía. Y así logró guardar sus hijos, porque en el lugar donde ellos vivían, la mayoría de jóvenes eran viciosos. Ellos estaban en medio de una dificultad y le preguntaban al pastor por qué los ungía, y él decía: para que Dios los guarde, para que Dios los cubre, para que ningún espíritu entre a sus vidas. Y él en las mañanas con sus manos frías los ungía con aceite. Y hasta hoy son tremendos ministros, tremendos hombres y mujeres de Dios. De pronto algunos no están de acuerdo, no estamos saliéndonos de la Biblia. Como quiera puede orar, pero yo prefiero usar y hacer como está escrito en la palabra de Dios. Yo quiero invocar la sangre de Jesucristo cuando esté orando, dándole gracias a Dios por el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, recordando que Él llevó el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, que nos era contrario, y la clavó en la cruz, y despojó todo principado y potestad, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14-15. Nosotros debemos estar orando, confesando la sangre. Y dice Apocalipsis 11:12 o 12:11, creo que es 11:12, que dice que y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Debemos entender que en nosotros debe estar esa oración, esa gratitud por el sacrificio. Somos administradores de esa gracia y sabemos que como sacerdotes en este tiempo, si ellos en este tiempo tenemos que administrar los beneficios de la salvación, lo que Dios nos ha dado para la salvación. Si antes los sacerdotes administraban a través de sacrificio y sangre, que tenía que ser un sacrificio continuo, allí diariamente sacrificando para el perdón del pueblo, nosotros como ministros, como sacerdotes de la casa, sí, como digamos las hermanas que son madres, todos los que estamos en el Evangelio tenemos hoy en día, porque somos real sacerdocio, tenemos la oportunidad de administrar el Espíritu Santo en nuestras casas, pedirle al Espíritu de Dios que esté con nosotros, que nos guarde, que sea nuestra guía, que sea nuestro gobierno, llevar todas las personas, nuestras familias al bautismo, pero especialmente, hermano, estar dándole gracias al Señor por su sacrificio, invocando su sangre, dando gracias, entrando al lugar santísimo por su sangre, por su cuerpo que fue molido, ungiendo nuestra familia con aceite, orando por nuestra familia constantemente para administrar esta gracia del Señor, ya que hubo un sacrificio perfecto para nosotros. Dios les bendiga. Amén, Pastor Enoch. Dios me le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias por esta poderosa palabra. Amén. Los elementos para nuestra salvación. Bendito sea su nombre. Vamos en esta hora a hacer una oración poderosa, especial. Gloria al Señor, invocando esta sangre preciosa, este nombre glorioso. Aleluya. Sobre cada familia que nos está siguiendo en este momento, los que están allí conectados con nosotros. Vamos a decirle al Señor que su preciosa sangre esté rociada en cada una de estas casas. Bendito Salvador, en este momento, mi Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, el poder y la autoridad, Señor, que está en tu nombre, en tu sangre preciosa. Damos gracias, Salvador. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque con tu sangre, Señor, nos has limpiado, nos has comprado, Señor. Gracias porque es a través de esta sangre preciosa que podemos vencer. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Estamos invocando esta sangre maravillosa, Señor, en los dinteles de las puertas, Señor, en cada lugar donde estamos entrando en este momento, Padre Celestial, en cada lugar, Señor, donde hay un dispositivo que se está abriendo
permitiendo para que esta palabra, Señor, llegue. Oh, esas vidas sean bendecidas, Señor Jesucristo. Rogamos, Padre Celestial, para que esta sangre preciosa, Señor, sea rociada en cada familia, que en este momento cada familia pueda mencionar su nombre, aleluya. Cada familia pueda mencionar a cada miembro, Señor Jesucristo, para que cada uno, Señor, seamos guardados, seamos protegidos, Señor, en tu nombre santo. Todo argumento del enemigo, oh Señor, todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia, Señor, a tu ley, a tu palabra. Venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. Venga tu reino, Señor, a cada familia. En tu glorioso nombre, amado Jesús, echamos mano de estas promesas gloriosas, de esta sangre maravillosa, preciosa sangre, aleluya. Oh, por la cual hemos sido lavados, por la cual hemos sido santificados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, aleluya, porque nos has redimido para tu gloria, para tu alabanza, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Gracias, Señor, gracias, hasta donde pueda llegar nuestra voz en este momento. Señor, hasta donde pueda llegar esta oración, Dios mío, lleve sanidad para el alma, lleve restauración, Señor, lleve restitución, Señor Jesús, en gran manera, Padre. Cada familia puede empezar a sentir en este día, Señor, oh, que esta palabra poderosa ha penetrado hasta lo más profundo, que toda tiniebla retrocede, que todo pensamiento de suicidio es echado fuera en el nombre de Jesús, que todo pensamiento contrario de divorcio, de separación, de todo pensamiento contrario, aleluya, todo lo que esté el enemigo maquinando para destrucción de las familias, retroceda en el nombre del Señor Jesús, y que esta sangre preciosa sea rociada sobre cada uno del que la invoque en esta mañana. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, lo creemos, aleluya, y echamos mano de estas promesas en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Esta bendición esté sobre su vida, amado hermano, amada hermana, y eche mano de estos elementos tan importantes de la salvación. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a continuar glorificando a